A esta hora, 7:38 de la mañana, vamos a conversar un poco más en profundidad sobre la crisis política en Perú. En los últimos 33 días del gobierno, del gobierno de Dina Boluarte han muerto ya 45 personas en medio de protestas antigubernamentales. Esto ha provocado que la Fiscalía General del Perú abra una investigación, ha provocado un llamado inclusive por parte de la Organización de Naciones Unidas para que se respeten los derechos humanos en Perú, para que se eviten los excesos por parte de los cuerpos de seguridad, pero para conocer los detalles desde la propia Lima, en Perú nos acompaña Iván La Negra. Él es politólogo, es docente universitario y es secretario general de la organización civil Transparencia. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, cuéntenos, ¿cómo hacemos para entender desde fuera qué es lo que está sucediendo en Perú? Porque lo que transmiten los medios de comunicación es que se trata de manifestaciones dirigidas, organizadas, protagonizadas por seguidores de Pedro Castillo al sur del país que rechazan la presidencia de Dina Boluarte. ¿Es así de simple? No es tan sencillo. De hecho, si fuera ese caso, sería más fácil de manejarlo, porque Exactamente. bastaría sentarse a la mesa con el expresidente Castillo y discutir los términos, ¿no? Los cuales se puede poner fin al conflicto, pero no es así. Mm. Eh, lo que ha ocurrido es una mezcla de factores que estaban ya presentes antes de la crisis y que ahora se han intensificado. Para empezar, hay que recordar que esta zona del Perú donde el conflicto es más fuerte es una zona que votó mayoritariamente por Pedro Castillo, por el expresidente Castillo. O sea, eso es cierto. Segundo, que lo que ocurrió con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, intento fallido desde luego, eh, originó un cambio en la dirección del gobierno por la vicepresidenta Boluarte, que era una persona que, digamos, llegó a ese cargo de vicepresidenta en ese momento y era presidenta porque era parte de la fórmula presidencial que votaron esas mismas Ujú. personas en el sur. Y que ella misma, el año pasado, en diciembre del 2021, año pasado, perdón, ¿no? Año pasado, eh, en diciembre del 2021, hace un poco más de un año, fue a la misma zona, al sur, precisamente a Puno, el departamento donde se han producido un número más alto de muertes, ¿no? Ujú. Y fue ahí a reafirmar su lealtad con las líneas del gobierno. Ok. Evidentemente, ellos expresaba en la lealtad al presidente, pero evidentemente eso implica lealtad con la línea de gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió después del intento de golpe y la asunción de la vicepresidenta, ¿no? Que no hubo ningún mensaje político claro dirigido a los votantes de Castillo. Es decir, las personas que votaron por esta opción, más bien lo que han leído es que la vicepresidenta, o ya la presidenta, se ha aliado más bien con los opositores al gobierno de Castillo. Y por lo tanto es muy fuerte adjetivos digamos, calificativos como traición Claro. o como, digamos, falta de respeto a la voluntad del pueblo, ¿no? Que Digamos, parecieran caber, realmente esos calificativos parecieran tener lugar, ¿no? exactamente. Entonces, todas las señales se dan precisamente para, pues, reforzar eso. Es más, Mm. anteayer se produjo acá en Perú eh, el pedido de confianza del gabinete de la presidenta Boluarte en el Congreso. Esa es una cosa que hay en el Perú, que los gabinetes tienen que ir al Congreso a ratificar, digamos, su nombramiento, ¿no? Ok. Y los que votaron a favor de ese gabinete son todas las bancadas que antes eran oposición a Castillo. Y Mm. los que han rechazado el gabinete son todas aquellas bancadas que apoyaban a Castillo. Entonces, digamos, ha sido un giro completo. Entonces, eso es lo que está leyendo gran parte de la población. Entonces, ante ello, ¿cuáles son las demandas? Pues la salida de Boluarte, en la convocatoria inmediata de elecciones, y algún sector también está pidiendo que haya algún tipo de consulta sobre las reglas, es decir, sobre la posibilidad de una nueva constitución. Entonces, digamos, esos son los elementos, creo, dominantes en estos momentos del conflicto, que es un conflicto claramente político, ¿no? Por Claro. como está aquí. Y hubo también algunas contradicciones por parte de la propia Boluarte, porque ella el día que asumió dijo que iba a asumir hasta el final del mandato. Ujú. Después dijo
que no iba a asumir hasta el final del mandato, que iba a llamar a una constituyente. Después dijo que no iba a llamar a una constituyente, sino que iba a asumir creo que por 2 años, 1 año y medio, algo así por el estilo. Es decir, no ha habido como una línea coherente, ¿no? Con relación a lo que será el destino próximo de Perú. Sí, creo que hubo varios errores, ¿no? A Mm, ver, vayamos primero por el tema de los mensajes, ¿no? Efectivamente, el día que jura el cargo, expresamente señala de que su mandato es hasta el 2026. es correcto. Una referencia que, desde el punto de vista político, era innecesaria, digamos, porque para empezar es evidente, eso es lo que dice la Constitución en principio formalmente. Y segundo, porque le quitaba un margen de acción en un contexto muy difícil, ¿no? Digamos, ella no tiene el apoyo o no tenía el apoyo de las bancadas que apoyaron a Castillo, y entonces, pues, no estaba muy claro cuál era su capacidad de negociar con el Congreso. Al Mm, finalmente lo que ha hecho es negociar con la oposición, pero, digamos, eso ya vimos que tiene una serie de problemas. El segundo error fue que una vez ya empezadas las protestas y empezado a haber mucha presión, cambia de posición y dice, sí, tenemos que ir adelante elecciones, y si es en el 2023, habrá que hacerlo. Digamos, esa es la segunda posición. Pero luego mandan un proyecto de ley al Congreso diciendo de que no, que sea en abril del 2024, porque no hay tiempo para organizar elecciones de mínima calidad, lo cual es cierto que se requiere tiempo para organizar elecciones, seguir todas las reglas, pero va cambiando el discurso. Y ese proyecto, esa fecha es finalmente la que aprueba el Congreso. El Congreso ha aprobado una primera votación para adelantar las elecciones, falta una segunda, pero ok. ya ha adelantado que es abril 2024 la fecha de las elecciones. Pero claro, el problema es que ya la dinámica del conflicto se ha acelerado, y posiblemente ahora, digamos, el escenario más probable es que de alguna u otra manera tengamos que volver a recortar el plazo y tengamos elecciones este año. Mm. ¿Y qué hay de cierto de la supuesta implicación de factores externos en toda esta ola de violencia en Perú? Creo que hay que tomar eso con pinzas, ¿no? Porque sí es Mm. cierto que hay actores externos, inclusive presidentes, que han hecho juicios sobre la política interna. Es evidente. ¿Se refiere a Evo Morales, por ejemplo? Por ejemplo, el presidente de México, Manuel López Obrador, claramente, el caso del presidente Petro de Colombia, y el caso efectivamente de esos presidentes en funciones y líderes políticos como Evo Morales. Mm, Entonces, sí es cierto que se han pronunciado sobre cosas de política interna, eso es correcto. Ahora, otra cosa es su capacidad de influencia en la política interna real. O sea, uno puede decir muchas cosas desde fuera, pero otra claro. cosa es que eso genere algún tipo de impacto. Y eso es muy limitado. O sea, Evo Morales es una persona que tiene, desde luego, ¿no? Aquí en el Perú, como en otros lugares, pues simpatías, ¿no? Pero no necesariamente la capacidad de movilizar en la dimensión que estamos viendo, ¿no? Y claro, desde luego ¿No el se le gobierno estará también... subestimando? eh, Porque Evo Morales no quizá, representa una sí. corriente por sí solo, ¿no? No, exactamente. Yo creo que se está sobreestimando de la Mm, capacidad de Morales de poder actuar, lo que no quiere decir que no tenga influencia en actores concretos y que tenga interés, por ejemplo, en algunas cosas políticas concretas del Perú. Eso es muy evidente, ¿no? Pero no es el factor definitivo. El factor definitivo es local. El factor ujú. definitivo es la reacción ante decisiones políticas del Congreso y del Ejecutivo que han caído muy mal en un sector importante de la población. ¿Y qué puede venir ahora? ¿Cuál es la posición del Congreso ahora? Porque lo que hemos visto en Perú es que, en definitiva, digamos, a la hora de tomar decisiones, es el Congreso quien decide quién está y quién no está en la presidencia, ¿no? Sí, es cierto, pero lo que ocurre es que ya estamos en el límite, porque ya no hay nadie más en la sucesión de la presidenta Boluarte que no sea el presidente o presidenta del Congreso. Ujú. Y además, si eso ocurriera, tendría que convocarse inmediatamente elecciones, digamos. Entonces es un escenario, digamos, límite de las posibilidades. Entonces, creo que eso es precisamente uno de los principales problemas ahora, ¿no? Decirlo en términos muy sencillos, nadie quiere irse rápido. ¿Y Ya por qué ver, será? ¿Por qué se engolosinan tanto con el poder en América Latina? Usted que es politólogo, a ver, cuéntenos. no, en el caso de Perú, por lo menos, hay que entender que muchas de estas personas son novatas políticas, personas que su primer cargo importante de representación es ser congresista. O sea, ni siquiera han sido alcaldes o han sido políticos con cierta carrera, ¿no? No, Ujú, digamos, han pasado de actividades de diversa naturaleza a hacer política en el Congreso. ujú. Entonces, sus intereses son de muy corto plazo. Digamos, algunos, ya en los casos más, digamos, ¿cómo decir?
burdos, gente que dice, mira, yo ya hice mi hipoteca para la casa y ya calculé que los 5 años voy a pagarlo con el sueldo del Congreso, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Hasta personas que dicen, no, porque yo vengo acá con una agenda de impulsar leyes para favorecer intereses que me han apoyado en la campaña y no me va a quedar el tiempo. Necesito el máximo de tiempo posible para poder estar. Y además hay que recordar que en el Perú no hay reelección. No hay Entonces, restricción. no hay reelección. Entonces, no Ah, ok. puede ninguno de ellos postular en la próxima elección. Por esa razón, una de las cosas que están impulsando es cambiar esa regla y permitir la reelección de los congresistas. Pero como entenderás, siendo una regla positiva, en este contexto es un mensaje terrible, ¿no? Porque precisamente la gente está muy molesta con la manera en la cual se ha comportado el Congreso en estos últimos meses. Ujú, ujú. Y por la manera también cómo han respondido el resto de los partidos, de los poderes públicos, ¿no? Porque en Sí. el caso de Perú estamos viendo en estos momentos una gran participación por parte de la Fiscalía, pero insisto, el gran protagonismo lo tiene es definitivamente el Congreso. ¿Hasta dónde puede llegar la investigación de la Fiscalía si no tiene el apoyo del Congreso? Sí, es cierto. Ahora, la Fiscalía ha abierto una investigación a, a los responsables de lo ocurrido a fines del año pasado. Ujú. Seguramente ahora lo ampliará a lo que ha pasado en este año. Sí, sí, según lo que dijo el portavoz de la ONU el día de ayer, creo, incluyen los primeros días del mes de enero también. Bien, así es. Entonces, pero ¿por qué lo digo? Porque inicialmente plantearon el tema como si fuera un delito de genocidio, Ujú, es o correcto, pero cosa que no es realmente. Entonces ahí hay una crítica diciendo hay que afinar bien la acusación eventualmente para que no se caiga luego en el proceso, ¿no? Lo claro. segundo es que en el caso de la presidenta hay que recordar que ella no puede ser acusada durante su mandato. Entonces tendría que salir, sea eso cuando ocurra, tendría que salir y recién ahí podría acusar la fiscal. Respecto del resto de personas, ministros, sí, se puede, pero tiene que haber autorización del Congreso. Entonces, el Congreso sí tiene, digamos, una posibilidad de permitir la actuación en el caso de los ministros, pero no en el caso de la presidenta. El caso de la presidenta Ella no no puede. puede ser, no puede ser acusada, pero sí pudiera llegar a ser apartada del cargo, ¿o no? Es otra cosa, apartar Mm, del cargo, sí, pero tendría que el Congreso, digamos, decidir la salida de la vacancia de la presidenta por alguna razón, ella renunciara o fuera una situación en la cual deciden destituirla, digamos, ¿no? Que es una ujú, cosa que pasa en el Perú, ujú. pero claro, en ese caso hay que convocar elecciones inmediatamente. ¿Y está previsto Y ese escenario? está previsto, sí, el presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia y automáticamente convocar elecciones. Entonces, de hecho, esa es la razón por algunos quieren que salga y renuncie inmediatamente la presidenta Boluarte, ¿no? Porque piensan de que esa es la manera de acelerar el escenario de las elecciones generales. Sin ánimos de ser amarillistas, ni tratar de invadir el terreno de los tarotistas, ni futurólogos, ni nada de Mm. esto. Pero quienes analizamos los temas internacionales, utilizamos una de las técnicas que es la de los escenarios, ¿no? Entre los escenarios más probables para Perú en los próximos 6 meses, ¿cuáles destacaría usted? Creo que el escenario más probable es que las elecciones se adelanten para este año. Eso es un escenario muy probable. eh, que haya posiblemente dentro de ese tiempo dos posibilidades. Una, que la presidente Boluarte cambie el gabinete, cambie la política, llegue a algún tipo de acuerdo, digamos, de sobrevivencia, Ujú, y ella termine este año su mandato, ¿no? Estos meses que quedan del 2023, y que se haga a fin de año un cambio de mando. La otra opción, el otro escenario, es que la situación se escale aún más y ella se vea obligada a renunciar, y en ese punto se abre un escenario muy difícil, ¿no? Porque, digamos, un gobierno parlamentario, o sea, un presidente salido del Congreso, eh, digamos, es muy difícil de sostener, ¿no? Entonces, tendrían que buscar una persona que brinde un mínimo de garantías para administrar las elecciones que vienen y entregar el poder en estos meses que faltan, ¿no? mm, Seguramente en ese supuesto habrá que hacer quizá, ¿no? Un esfuerzo máximo de acortar al mínimo, ¿no? Los plazos necesarios para tener elecciones generales. Pero claro. ese yo creo que es el escenario más difícil, porque no es tan sencillo establecer
qué consecuencias de corto plazo tendrían y menos, digamos, saber cuáles serían el tipo de gobierno que surgiría en esas condiciones, ¿no? Así. Posiblemente una de las cosas que se está planteando es que, dado esa situación tan de emergencia, el siguiente gobierno y Congreso tenga un mandato corto, o sea, que no sea 5 años, sino sea un mandato más corto, para no, digamos, generar una tensión muy grande en el sistema político y se permita en ese tiempo ya armar elecciones mejor organizadas y hacer ya un traslado más ordenado del poder. Claro, pero eso tampoco sería garantía de estabilidad, ¿no? Ni de gobernabilidad en Mira, el país. cualquier Porque escenario, todos los escenarios son malos. sí, así es. Estamos en un punto en el cual hay que elegir el escenario menos malo de los varios que hay, pero eso de elegir es difícil porque no tenemos actores políticos. Lo que falta en el Perú es política. No hay actores políticos, ni organizaciones, ni personas que sean capaces de, frente a esos escenarios, negociar y ponerse a discutir sobre cómo llevarlo a lo mejor posible dentro de esta situación tan Por, es, negativa que tenemos. por esa falta de idoneidad en los actores políticos es que llegan personajes como Pedro Castillo al poder. Sin duda. Él es un ejemplo de esa situación, ¿no? Y puede haber otros Pedro Castillo. Sin duda, y sin ninguna duda. Y además, lo más probable es que volvamos a tener una situación en la cual la gente busque a alguien que se vea como alejado de todo esto. Claro. Y alguien alejado de todo esto es alguien sin experiencia, evidentemente, ¿no? Claro, claro, los emergentes que a veces solucionan en lo inmediato, pero generan otro tipo de problemas a largo plazo. Por aquí le hacen una pregunta que sé que no nos queda tiempo para responder porque nos queda escasamente un minuto, y es por qué hay tanta pobreza en Perú. No se puede responder en 30 segundos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que el principal problema es la falta de productividad del país, que a su vez explica la enorme informalidad. Casi 7 de cada 10 peruanos viven de la informalidad, ¿no? Y Claro, esa pero todo eso a situación, su vez tiene que tener otro origen, todo eso a su vez debe de tener otra oh, causa. la causa de eso es una situación de distribución digamos, del acceso a los bienes básicos que es muy desigual, no de ahora, sino de siglos, ¿no? Es un fenómeno que no hemos terminado de resolver. Y no se ha corregido a pesar de los tránsitos de la izquierda por el gobierno que dicen que son los que llegan a hacer justicia. Es que la falta precisamente de estructuras políticas que sirvan de base para negociar esos cambios que son tan complejos, Ujú. lo han impedido, ¿no? Eso es un Sí. problema muy, muy serio, ¿no? O a 1 millón de gracias por estar con nosotros. ¿Maneja usted redes sociales? ¿Escribe sobre estos temas en redes sociales? Muy poco, pero tengo en Twitter una cuenta que es Hila Negra, y ahí pueden ubicar. 1 millón de gracias por estar con nosotros. Lo vamos a seguir molestando. Hasta pronto, cuídense Fue un mucho. honor, gracias. Era el profesor Iván Lanegra, él es politólogo, docente universitario, secretario general de la Organización Civil Transparencia en Lima, Perú. Tenemos que hacer una pausa, se nos fue ya la segunda hora, pero aún nos queda más para compartir con todos ustedes aquí y ahora ya regresamos.